Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que ha conmovido a todos. Halil Ibrahim rompió en llanto en un directo mientras hablaba de Sla y sus palabras aún resuenan. Durante una transmisión en vivo que parecía comenzar con un tono ligero, Halil Ibrahim sorprendió a todos cuando, en medio de la conversación, su voz se quebró y confesó con lágrimas en los ojos. La voz de Sla todavía resuena en mis oídos, cada palabra suya está presente en mi memoria. La reacción fue inmediata, y miles de seguidores comentaron en tiempo real, llenando el chat de corazones y mensajes de apoyo. El momento se volvió aún más intenso cuando Halil explicó que esa canción que Sla había interpretado la noche anterior en un evento privado, fue para él como un eco del pasado. No puedo describirlo con palabras, sentí como si todo el mundo se detuviera por un instante. Su voz, es imposible de olvidar, dijo el cantante mientras se secaba las lágrimas frente a la cámara. Lo que más impactó a las espectadoras fue la sinceridad con la que Halil abrió su corazón. En un mundo de farándula donde muchas veces se esconden los sentimientos, este gesto lo mostró vulnerable y humano. Una seguidora escribió, Halil, no estás solo, todas nosotras sentimos contigo, mientras que otra comentó, Sla tiene un poder que traspasa cualquier distancia, lo que sientes es real. Mientras tanto, Sla, al enterarse de las declaraciones, respondió en un breve mensaje a través de sus redes sociales, las emociones son puentes invisibles que nos unen. Lo importante es que la música siempre hable por nosotros. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que entre ellos aún existe un lazo fuerte, aunque el tiempo y las circunstancias los hayan separado. La prensa local no tardó en reaccionar, colocando titulares como, Halil Ibrahim confiesa entre lágrimas, Sla nunca se ha ido de su corazón. Las imágenes de él llorando en el directo recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos. En Twitter, los hashtags #HalilIsla y #La voz de Sla se convirtieron en tendencia durante horas, con miles de mujeres compartiendo sus propias experiencias de cómo la música de Sla había marcado sus vidas. Una parte clave de este suceso es cómo el público femenino se sintió reflejado en las emociones de Halil. Muchas dijeron que su vulnerabilidad les recordaba que los hombres también sienten profundamente y que hablar de ello debería normalizarse. Una espectadora escribió, Halil mostró lo que muchas veces nosotras esperamos, que un hombre diga lo que siente sin miedo. En la misma transmisión, Halil trató de recomponerse, pero con voz aún temblorosa añadió, no sé si Sla escuchará esto, pero quiero agradecerle por cada nota, por cada letra que me regaló. La música nos hizo coincidir y quizás siga siendo el lazo que nos conecta. Estas palabras causaron una oleada de comentarios positivos y un sinfín de mensajes de esperanza de que, quizás, la historia entre ellos aún no esté cerrada. La emoción colectiva que surgió tras esa transmisión no se detuvo en los minutos del directo. En los días posteriores, numerosos programas de televisión retomaron el tema, invitando a psicólogos, críticos musicales y fanáticos para analizar lo ocurrido. La vulnerabilidad de Halil Ibrahim fue considerada un punto de inflexión en su carrera, mostrando una faceta que pocas veces se ve en artistas de su calibre. Los especialistas en comunicación coincidieron en que este momento no solo fue un desahogo personal, sino también un reflejo de cómo la música conecta con lo más profundo del ser humano. Uno de ellos comentó, cuando un artista se atreve a llorar frente a su público, lo que hace es tender un puente de sinceridad. Esa valentía genera identificación y cercanía, algo que ni las campañas de marketing más costosas logran. En paralelo, las redes sociales siguieron encendidas con debates sobre el vínculo entre Halil y Sla. Algunos fans defendían la idea de que lo que los une va más allá de la amistad, mientras que otros creían que se trata de un lazo artístico tan fuerte que resulta inseparable de lo emocional. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, el episodio dejó claro que el recuerdo de Sla sigue vivo en la mente y el corazón de Halil. La industria musical tampoco quedó indiferente. Varios colegas del cantante le enviaron mensajes públicos de apoyo, recordándole que abrirse emocionalmente no es una debilidad,
sino una fortaleza. Entre ellos, un reconocido productor escribió, la autenticidad es el motor de la música. Gracias, Alil, por recordarnos que detrás del escenario también hay un ser humano. Por su parte, las seguidoras continuaron organizando espacios virtuales, foros y transmisiones en vivo para hablar sobre lo que sintieron al verlo llorar. Muchas contaron sus propias historias de cómo una canción de Esla había sido la banda sonora de momentos claves de su vida, y cómo las palabras de Ali les hicieron recordar esas memorias. La comunidad se fortaleció alrededor de esta experiencia compartida, convirtiéndose en una red de apoyo emocional. La prensa internacional también recogió la noticia, destacando que en una era dominada por la frialdad de las métricas y las cifras, un momento de verdad puede convertirse en un fenómeno viral. Periódicos en diferentes idiomas titularon sobre el cantante que lloró por amor y por música, expandiendo la historia más allá de las fronteras turcas. Lo más sorprendente fue que, días después, Alil decidió hablar nuevamente con sus seguidores en otra transmisión. Esta vez, con un semblante más calmado, confesó, no me arrepiento de haber llorado, porque las lágrimas también son música. Y la música, como siempre, es lo que me sostiene. Estas palabras fueron recibidas con una ola de mensajes de orgullo, demostrando que el público valora más la autenticidad que la perfección. En ese mismo encuentro digital, el cantante fue cuestionado sobre si habría una colaboración futura con Esla. Alil sonrió tímidamente y respondió, eso solo lo sabe el destino, pero si sucede, será porque la música lo pidió, no porque nosotros lo planeamos. La respuesta, ambigua pero esperanzadora, encendió aún más las expectativas de sus seguidoras, quienes imaginaron duetos, conciertos y hasta reconciliaciones en el escenario. Los analistas de tendencias digitales señalaron que este episodio pasará a la historia como un caso de estudio sobre cómo la vulnerabilidad puede convertirse en una herramienta poderosa en la relación artista-fan. El hecho de que miles de mujeres se sintieran representadas y conmovidas muestra la capacidad transformadora de un instante sincero, multiplicado por la inmediatez de las redes sociales. Finalmente, más allá de los titulares y las teorías, lo que queda es la certeza de que Alil Ibrahim logró transformar su dolor en un lenguaje universal. Sus lágrimas, lejos de ser vistas como debilidad, se convirtieron en una melodía compartida entre él, Esla y todas las personas que, desde sus casas, sintieron el eco de ese amor inacabado. Una historia que demuestra que, cuando la música habla, las palabras sobran, y que quizás en ese puente invisible de emociones todavía haya capítulos por escribirse. Y hasta aquí nuestro reporte de hoy, queridas seguidoras. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de esta historia y, por supuesto, compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias y emociones del mundo de las celebridades.